En la época más brillante del cine mexicano, cuando los vestidos resplandecían bajo los reflectores y los fotógrafos perseguían cada gesto de las estrellas, existía una verdad que nunca llegó a los titulares. Una verdad que se susurraba en camerinos cerrados, que se escondía detrás de sonrisas impecables y que jamás podía decirse en voz alta. Bienvenido a Archivo Extra. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí contamos lo que la historia intentó sepultar. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no aparece en libros, ni en biografías, ni en entrevistas prohibidas. Son los secretos que sobrevivieron al silencio. En aquellos años, entre 1936 y finales de los 50, el público veía romances perfectos, bodas de revista y parejas que parecían sacadas de un sueño dorado. Pero ese sueño tenía un precio. En un país profundamente conservador, amar diferente podía destruir carreras, familias y reputaciones. Por eso, muchos actores y actrices tuvieron que levantar fachadas impecables, matrimonios por conveniencia, romances inventados y vidas emocionales ocultas para no perderlo todo. Mientras el cine proyectaba historias apasionadas, en la vida real había artistas que vivían asfixiados por el miedo. Algunos escondían a sus verdaderas parejas bajo el título de asistente o amigo de confianza. Otros sobrevivían gracias a pactos silenciosos y hogares divididos entre la ficción pública y su verdad privada. El brillo de la pantalla era inmenso, pero las sombras detrás de ella eran aún más profundas. Hoy revisaremos esos rumores, esos silencios y esas vidas rotas por un sistema que no permitía ser quienes eran. Y la primera historia pertenece, irónicamente, a una mujer que todos adoptamos como parte de nuestra propia familia. Sara García, el amor que vivió en silencio. Cuando escuchamos el nombre de Sara García, pensamos en calidez. En esa mirada suave que parecía abrazar al público, en el delantal blanco, en la voz que tantas veces nos hizo sentir en casa. La abuelita de México no solo actuaba, encarnaba la ternura de todo un país. Pero mientras en pantalla representaba la figura materna perfecta, fuera de cámara llevaba una vida que la sociedad de su época jamás habría aceptado. Sara estuvo casada en su juventud y tuvo una hija, pero la muerte de la pequeña partió su vida en dos. Después de aquel golpe devastador, nunca volvió a formar una relación pública con ningún hombre. Lo que sí hizo fue abrir las puertas de su casa, y de su corazón, a una mujer que la acompañaría durante más de 60 años, Rosario González. Rosario era presentada como su asistente, su amiga, su confidente. Una presencia discreta, siempre a su lado, siempre disponible, siempre cuidándola. Para el público, aquella convivencia era simplemente una amistad entrañable. Pero en el medio artístico, donde todos escuchan lo que nadie dice, la verdad era conocida desde hacía décadas. Rosario no era solo su sombra, era su compañera de vida. Un amor profundo, silencioso, protegido por la rutina y por la complicidad. Un amor que no necesitó declaraciones públicas porque hubiera sido destruido en un instante por la moral de aquellos años. Actores como Manuel Flaco Ibáñez lo mencionaron años después sin rodeos. Lo que hubo entre ellas fue una relación verdadera, estable, íntima, pero vivida en un refugio hecho de discreción. Una relación que jamás habría sobrevivido fuera de esas paredes, en un país donde amar a otra mujer podía significar perderlo todo. Sara García fue una artista gigantesca, pero también una mujer atrapada entre dos mundos, el de la fama pública y el de una verdad privada que tuvo que ocultar para protegerse. Vivió con éxito, sí, pero también con una herida que nunca pudo mostrarse. Quienes la conocieron aseguran que Rosario fue la única persona capaz de hacerla reír en sus días más difíciles, la única que conoció sus miedos, sus dolores, sus alegrías y su verdadero carácter. Un amor así no era de amistad, era de vida entera. Y aunque nunca lo dijeron frente a una cámara, su relación quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron cerca. Porque la abuelita de México también tuvo un secreto, uno que la sociedad de su época jamás habría permitido que se contara. Ramón Novarro, el galán que Hollywood obligó a esconderse. Antes de que México entregara al mundo a Pedro Infante o Jorge Negrete, hubo un hombre que brilló con tal fuerza que incluso Hollywood se rindió ante él, Ramón Novarro, el primer latino que se convirtió en leyenda mundial. Su rostro elegante, su mirada profunda y su presencia casi hipnótica lo convirtieron en un símbolo de glamour internacional. Era el protagonista perfecto, el héroe romántico, el hombre que parecía tenerlo todo. Pero detrás de esa imagen impecable vivía un secreto que lo acompañó toda su vida. Un secreto que lo hizo ascender, y también lo condenó. Ramón había nacido en Durango, pero muy joven emigró a Estados Unidos. En cuestión de años pasó de vivir en la precariedad a protagonizar producciones colosales, como Ben-Hur 1925, la película que lo volvió un dios del cine mudo.
Mientras la crítica lo celebraba y los estudios lo protegían como un diamante, él vivía atrapado entre dos identidades, la del galán que el público adoraba, y la del hombre que nunca pudo amar libremente. En una época en la que la homosexualidad significaba perder contratos, respeto y hasta la libertad, Ramón se acostumbró a las apariencias. No se casó, no mostró romances con mujeres y aún así la prensa lo emparejaba con divas como Greta Garbo o Rodolfo Valentino, relaciones que existían solo en la imaginación de los estudios. La realidad era otra. Su círculo íntimo estaba compuesto por hombres, encuentros secretos y noches vividas con el miedo de ser descubierto. Hollywood exigía discreción. El público exigía perfección. Y él pagaba el precio de ambos. Pero el destino fue más cruel de lo que nadie pudo anticipar. El 30 de octubre de 1968, Ramón Novarro fue encontrado muerto en su propia casa, víctima de un asesinato brutal. Los responsables eran dos hermanos que lo habían contactado a través de un servicio de acompañantes masculinos. Buscaban dinero, pero lo que lograron fue exponer su vida privada ante un mundo que jamás lo comprendió. Los tabloides hicieron lo que mejor sabían hacer: deshumanizarlo, destruirlo, reducir su carrera monumental a un escándalo morboso. No hablaron del pionero, ni del talento, ni del peso cultural que tuvo como la primera gran estrella latina. Solo hablaron del secreto que él se vio obligado a esconder. Ramón Novarro murió solo, humillado por una sociedad que prefería el chisme antes que la memoria. Pero con el paso de las décadas, su figura resurge como lo que realmente fue: un hombre que luchó contra un sistema que lo obligó a vivir dividido, un artista que brilló a pesar del miedo, y un símbolo de todas esas vidas que permanecieron ocultas porque el mundo no estaba listo para escucharlas. Miroslava Stern, el secreto que llevó a la tumba. Hablar de Miroslava Stern es hablar de una belleza que parecía fuera de este mundo. Llegó a México huyendo del nazismo, con un pasado marcado por pérdidas, guerra y desplazamiento. Pero cuando apareció en el cine mexicano, el país entero sintió que una estrella había caído del cielo. Su rostro melancólico, su mirada profunda y su voz suave la convirtieron en un misterio viviente. Era elegante, talentosa, cautivadora y absolutamente inalcanzable. Pero esa imagen radiante ocultaba una verdad que muy pocos conocieron realmente. Mientras filmaba junto a íconos como Pedro Infante, Arturo de Córdoba y Luis Aguilar, la prensa insistía en pintarla como la musa perfecta, la mujer ideal que conquistaba a todos los galanes con solo entrar a un set. Sin embargo, su corazón estaba lejos de los romances inventados por las revistas. Según los susurros del medio artístico, Miroslava mantuvo una relación íntima, profunda y secreta con la actriz Ninón Sevilla, una de las rumberas más explosivas y magnéticas del cine de la época. Cenas privadas, viajes repentinos, miradas que decían más que 1000 titulares. Ambas se protegían mutuamente en un mundo donde ese tipo de amor no solo era escándalo, era destrucción asegurada. Por eso guardaron silencio. Por eso ninguna confirmó nada. Por eso vivieron entre sombras mientras brillaban en pantalla. Pero la presión de vivir una vida dividida terminó dejándoles cicatrices invisibles. En 1955, Miroslava fue encontrada muerta en su departamento, bajo la versión oficial de un suicidio por desamor, supuestamente porque el torero Luis Miguel Dominguín la había rechazado en favor de Ava Gardner. Esa historia le convenía a todos, menos a la verdad. Entre sus pertenencias encontraron una fotografía que jamás salió a la luz. Ella abrazada a Ninón Sevilla, las dos riendo, las dos sin máscaras. Según quienes estuvieron presentes, esa foto fue retirada del lugar antes de que la prensa llegara. Retirada para proteger su memoria, o quizás para borrar evidencia de la vida que Miroslava jamás pudo vivir plenamente. Hasta hoy, su muerte sigue siendo un territorio de dudas. ¿Fue un desamor? ¿Fue la presión de ocultarse? ¿Fue la acumulación de silencios que ya no podía cargar? ¿O fue algo más? Algo que solo ella y quienes la amaron verdaderamente supieron. Lo que sí es innegable es que Miroslava se convirtió en un símbolo de todas esas emociones prohibidas que tantas estrellas tuvieron que esconder. Una mujer atrapada entre la perfección pública y la verdad privada. Una actriz que iluminó una época, mientras por dentro se apagaba lentamente. Su legado permanece en sus películas, en su misterio y en esa aura de tragedia que la envuelve hasta hoy. Miroslava Stern no solo fue una estrella del cine de oro, fue el reflejo de lo que el silencio puede destruir. Maricruz Olivier, la estrella que vivió entre fiestas prohibidas y silencios. Para quienes crecieron viendo el cine y la televisión de mediados del siglo XX, Maricruz Olivier encarnaba la elegancia absoluta. Era la mujer de mirada profunda, belleza sobria y voz serena que convertía cualquier papel en un retrato perfecto de sensibilidad. Brilló en melodramas inolvidables como Teresa y Hasta el viento tiene miedo, donde encarnó a mujeres intensas, románticas,
frágiles, aparentemente. Porque fuera de cámara, Maricruz no era ninguna mujer frágil. Era una superviviente. Mientras el público la veía como un ícono de feminidad clásica, en los pasillos del espectáculo corría otra versión de su historia. Se decía que Maricruz asistía a reuniones secretas organizadas en casas privadas, encuentros donde actrices, bailarinas, cantantes e intelectuales podían respirar por unas horas, lejos de la moral estricta del México de los años 50 y 60. Eran espacios clandestinos donde las mujeres podían amar sin miedo, convivir sin máscaras, vivir sin ser juzgadas. Ahí, Maricruz era otra. Más libre, más ella. Pero esa libertad tenía un precio. Según testimonios que salieron a la luz años después de su muerte, Maricruz fue detenida durante una redada policial en una de esas reuniones privadas. El escándalo rozó la superficie de la prensa, a punto de estallar y destruir su carrera. Una revista incluso insinuó su presencia en una nota breve, pero la noticia desapareció misteriosamente de los kioscos. Dicen que una mujer muy cercana a Maricruz, posiblemente su verdadera pareja, compró todas las copias antes de que llegaran al público. Desde entonces, la actriz aprendió a vivir blindada detrás de una sonrisa elegante y respuestas impecables. Nunca se casó. Nunca se le conoció un romance oficial. Y cualquier pregunta sobre su vida sentimental era respondida con una mezcla perfecta de encanto y evasión. En un país conservador hasta los huesos, Maricruz sabía que cualquier paso en falso podía destruir todo lo que había construido. Por eso vivió entre dos mundos, el del artista impecable y el de una mujer que amaba en silencio. Aún así, brilló. Brilló como pocas. Hoy, su nombre se recuerda por su talento, pero también por el valor silencioso de una mujer que vivió atrapada entre el aplauso y el miedo. Una actriz que encontró pequeños refugios secretos para ser quien realmente era, aunque fuera por instantes. Maricruz Olivier no solo actuó para el cine. Actuó para sobrevivir en una época que nunca le permitió mostrarse por completo. Enrique Álvarez Félix, el hijo del mito que cargó un secreto propio. Ser hijo de María Félix, la mujer más admirada, temida y envidiada del cine mexicano, parecía un privilegio, pero para Enrique Álvarez Félix fue una carga que pesó toda su vida. Desde niño vivió bajo una sombra descomunal. Un apellido que imponía belleza, fuerza, perfección. Un apellido que no permitía fallas. Querer, sentir, equivocarse. Para Enrique, todo eso debía ocurrir en silencio. Desde joven mostró un porte distinto al del típico galán mexicano, refinado, elegante, casi aristocrático. Su voz cuidada, su manera pausada de hablar y su mirada melancólica lo diferenciaban del molde varonil que el público esperaba. Mientras otros interpretaban al charro bravo y dominante, Enrique irradiaba sensibilidad, inteligencia y una presencia magnética que fascinaba en escena. Su talento lo llevó a brillar intensamente en la televisión mexicana. En Marisol, La casa al final de la calle y otras producciones, se volvió un rostro imprescindible. Pero mientras su estrella crecía, su vida privada se convertía en una tormenta de rumores. Nunca se casó. Nunca se le conoció un romance con una mujer. Nunca hubo una foto comprometedora, ni un escándalo, ni una confirmación. Y sin embargo, todos sabían. En el medio artístico se hablaba abiertamente de su orientación homosexual, pero Enrique jamás lo reconoció públicamente. No porque se avergonzara de sí mismo, sino por algo más doloroso, la presión familiar. Se decía que la doña jamás aceptó del todo su verdad. Que discutían, que se alejaban, que volvían a intentarlo. Enrique, pese a todo, jamás habló mal de su madre. Jamás la contradijo. Jamás rompió esa postura de respeto absoluto que mantuvo incluso cuando el silencio le pesaba como una cadena. Quienes lo conocieron de cerca lo describen como un hombre sensible, generoso y profundamente leal. Se cuenta que ayudaba en secreto a compañeros del medio que enfrentaban discriminación o ataques, como si su manera de defenderlos fuera también una manera de defenderse a sí mismo. Pero la vida nunca le permitió gritar su verdad, ni amar como deseaba, ni caminar sin miedo. En 1996, un infarto fulminante apagó su vida. Tenía 59 años. Con su muerte se fue no solo un actor extraordinario, sino una de las voces más silenciosas y más heridas de una generación que vivió atrapada entre lo que eran y lo que debían aparentar. Hoy, Enrique Álvarez Félix es recordado como un artista inolvidable, pero también como un símbolo de lo que la represión puede hacerle a un alma sensible. Una estrella que brilló, incluso cuando lo obligaron a vivir en sombra. Mauricio Garcés, el seductor que jamás mostró su verdadero rostro. Cuando pensamos en el hombre elegante, sofisticado y seductor por excelencia, aparece un nombre inevitable, Mauricio Garcés. Traje impecable,
barba perfectamente delineada, perfume caro y una frase coqueta siempre lista para salir de sus labios. En películas como Don Juan 67, Modisto de señoras o El matrimonio es como el demonio, Garcés encarnó al mayor conquistador del cine mexicano. El caballero irresistible, el hombre que tenía el mundo a sus pies. Pero todo era un papel, un personaje meticulosamente construido, una máscara que llevaba incluso cuando se apagaban las cámaras. Porque fuera del reflector, Mauricio vivía rodeado de misterio. A diferencia de otros galanes de su época, Garcés jamás fue visto con una novia oficial. Nunca se le conocieron romances públicos con mujeres, ni escándalos amorosos, ni compromisos, ni matrimonios fugaces. Cuando los periodistas intentaban arrancarle un comentario sobre su vida sentimental, él respondía con humor, ironía o frases ambiguas que terminaban convirtiéndose en titulares divertidos. El público pensaba que era parte de su encanto, pero dentro del medio, todos murmuraban otra versión. Durante años corrieron rumores insistentes sobre su orientación homosexual. Actores, maquillistas, directores y camarógrafos contaban historias similares, que Mauricio evitaba cualquier romance femenino y que sus vínculos afectivos eran muy distintos a la imagen que mostraba. Algunos testimonios, nunca confirmados oficialmente, insinuaban que mantuvo una relación discreta con un hombre poderoso del ámbito político, incluso mencionando el nombre del expresidente Manuel Ávila Camacho. Tal vez fue verdad. Tal vez fue solo un rumor más. Pero lo cierto es que Garcés vivía con la disciplina de un hombre que sabía que cualquier paso en falso podía destruir su carrera por completo. Vivía solo, cerrado, reservado. Sus amigos más cercanos lo describen como un hombre profundamente sensible, culto, elegante y obsesionado con su privacidad. Detestaba los escándalos y prefería mantenerse al margen de la prensa. Y aunque interpretaba al Don Juan más famoso del cine, en la vida real era un hombre introspectivo, silencioso y muy selectivo con las personas a las que permitía acercarse. Hasta el final, Garcés mantuvo su misterio intacto. Murió sin pareja reconocida, sin hijos y sin herederos directos. Dejó tras de sí una filmografía emblemática, y un enigma que el público nunca pudo resolver. Porque Mauricio Garcés interpretó, quizá mejor que nadie, el papel más difícil de todos, el del hombre perfecto que nunca pudo mostrar quién era realmente. Pedro Infante, el ídolo que nunca dejó de actuar. Si México tuviera un santuario dedicado a sus dioses del espectáculo, el rostro en el centro sería el de Pedro Infante. La sonrisa noble, la voz cálida, el gesto humilde. El hombre perfecto para cantar un bolero, o para enamorar a un país entero. Pedro era el héroe de barrio, el hombre que encarnaba la masculinidad más romántica y la bondad más pura. Era el hijo ejemplar, el novio ideal, el padre cariñoso, el amante apasionado. Un mito pulido con tanto cuidado que parecía indestructible. Pero detrás del ídolo había un hombre complejo, y un silencio aún más grande. Pedro se casó, tuvo hijos, vivió romances públicos con mujeres como Irma Dorantes, pero dentro del medio existía un rumor constante que se susurraba con cautela. Decían que parte de su imagen era una actuación más, que detrás del galán había una sensibilidad distinta, y que su vida privada era muy diferente a la que la prensa mostraba. Algunos compañeros de trabajo mencionaban que Pedro era reservado con las mujeres, mucho más de lo que su película sugería, y que tenía vínculos profundos, intensos y emocionales con ciertos hombres de su círculo cercano. Amistades que iban más allá del compañerismo normal entre actores. Momentos compartidos detrás de cámaras, viajes sin explicación, escapadas repentinas. Nada se confirmó jamás, y cualquier insinuación sobre su vida personal era considerada un sacrilegio nacional. Porque tocar la figura de Pedro Infante era tocar a México. Pero hay algo imposible de negar. Pedro era un hombre que parecía actuar incluso cuando la cámara no estaba encendida. Ese personaje perfecto nunca se apagaba del todo. Era como si jamás pudiera quitarse la máscara. Como si viviera atrapado por el peso de su propio mito. Sus frecuentes crisis emocionales, sus fugas repentinas y su tristeza ocasional, que pocos mencionan, alimentaron las especulaciones. Y en una época tan represiva como los años 40 y 50, admitir cualquier inclinación distinta a la oficial podría haber destruido no solo su carrera, sino su vida. Después vino la tragedia, el avión, el impacto, el duelo nacional, y con su muerte, se fue también la posibilidad de saber quién era realmente cuando estaba lejos de los reflectores. Tal vez Pedro vivió como quiso, tal vez vivió como pudo. O tal vez, como tantos otros, jamás logró escapar del personaje que México le exigía ser. Su voz sigue sonando como un abrazo. Pero detrás de ese abrazo también había un hombre que cargaba un peso que nunca pudo soltar.
Detrás del brillo de los reflectores, del maquillaje perfecto y de los besos apasionados frente a la cámara, hubo algo que el público nunca vio: las batallas internas de quienes daban vida al sueño del cine mexicano. La época de oro fue una fábrica de ídolos, pero también una prisión silenciosa para quienes no encajaban en las reglas de un país profundamente conservador. Ser diferente era arriesgado, amar distinto era un pecado, y vivir con autenticidad, simplemente imposible. Muchos actores y actrices tuvieron que construir matrimonios de apariencia, inventar romances para la prensa y callar historias que dolían más de lo que el público jamás imaginó. Hubo amores que no pudieron pronunciarse, verdades que jamás pudieron admitirse, y carreras enteras levantadas sobre el miedo a ser descubiertos. Mientras México aplaudía a sus estrellas, ellas cargaban un peso que nunca confesaron. Existencias vividas a medias, siempre dentro de un guión social que no escribieron. Pero aunque la época fue cruel, ellos brillaron. Brillaron con un talento tan grande que ni siquiera el silencio pudo opacarlo. Sus voces todavía resuenan. Sus interpretaciones siguen emocionando. Y sus historias, las que pudieron contar y las que no, merecen ser escuchadas. Porque detrás de cada ídolo del cine de oro hay una verdad compleja, humana, frágil. Una verdad que nos recuerda que el corazón no entiende de etiquetas, ni de apariencias, ni de mandatos sociales. Hoy los recordamos no solo por lo que fueron en pantalla, sino por la valentía silenciosa con la que resistieron un mundo que les exigía fingir. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué estrella te impactó más? ¿Qué historia te conmovió? Tu opinión ayuda a que estas voces, alguna vez silenciadas, sigan vivas. Y recuerda, comenta atrás si llegaste hasta aquí. Y sobre todo, suscríbete a Archivos Extra y activa la campanita, para que sigamos revelando los secretos, silencios y verdades que el cine nunca quiso mostrar. Nos vemos en el próximo video.